viéndole su dirección en esta hora. Por favor, acompáñenme a orar, ya habiendo regresado de un largo periodo de vacaciones, que dicho sea de paso, pues nos extendió un poquito el término de nuestro discipulado, pero bueno, como decía, no hay prisa, vamos a terminarlo en el tiempo que Dios así lo haya dispuesto. En realidad ya nos faltan muy pocos temas. Yo creo que muy rápido estaremos terminando y bueno, yo también voy a tocar los puntos básicos de los temas para poder avanzar muy rápido. Por favor, acompáñenme a orar y vamos a poner este tiempo delante de nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos has permitido, Señor, realizar nuestras actividades, ejecutar cada una de las cosas que tenemos que hacer durante el día. Gracias, Dios, porque nos das la fuerza, porque nos das los recursos, Señor. Gracias por el cuidado que tienes en particular de nosotros. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta hora tú nos hables, que nos dirijas, que sea tu palabra, Señor, la que pues tú estés dirigiendo nuestras vidas por medio de tu palabra, que nos permitas escuchar, Señor, lo que tú tienes preparado en esta noche para nosotros y que sigas formando en el corazón de cada uno de nosotros hombres y mujeres de reino, Señor, que te honren a ti, que honren tu nombre y que podamos nosotros también formar discípulos en algún momento. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, voy a compartir la presentación y el tema de esta noche se llama ¿Para qué de su presencia? ¿Por qué es importante la presencia de Dios o por qué se habla continuamente de la presencia de Dios? Hay algunas personas que de repente podrían decir, oye, ¿por qué si una vez ya Dios te llenó de Él, si una vez ya a lo mejor estuviste vacío de Dios, al encontrarte y conocer de Dios, pues fuiste lleno de su presencia, ¿por qué tendría que pedir constantemente yo la llenura de su presencia en mi vida? ¿Por qué tendría que volvérselo a pedir y a repetir constantemente? Bueno, pues eso pasa porque las situaciones que nos rodean, las situaciones que vivimos en el día a día, problemas, incluso pues, probables momentos de pecado, de equivocación, puede hacer que nosotros, digamos, como si nos fuéramos alejando pasos de Dios, Dios se quede en el mismo lugar, pero por nuestra condición pecaminosa, nosotros terminamos alejándonos más de Dios. Y lo que buscamos al decirle a Dios, llénanos de ti, es que siempre estemos al tope y como dice él, que la copa esté rebosando, que esté derramando la copa de su presencia y que nosotros estemos al tope, que no haya una necesidad, que no haya un vacío por ahí en nuestras vidas, sino que Él cubra en su totalidad. Vamos a ver algunos versículos que son sumamente importantes. Por ejemplo, Lucas, capítulo 7, versos a partir del 36 al 50. Recordarles que nosotros nos basamos mucho en la Reina Valera, versión 60. Por qué de eso? Ya lo había explicado con anterioridad, porque algunas otras versiones hay algunos textos que son un poquito alterados, las palabras clave o las palabras como tal son un poquito alteradas y bueno, pues es necesario que el dato sea correcto, no que sea como un poquito alterado. Por supuesto no está mal otras versiones para estudiar, pero sí es necesario que nosotros tomemos esta base o esta versión como una base. Dice la Biblia en el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus lágrimas, sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y buscaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo por así, este si fuera profeta conocería quién y qué clase es la que le toca, que es pecadora. Seguramente el fariseo conocía a esta mujer. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro.
Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas desde que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué sucede acá? Jesús hace una mención de lo sucedido, da una clase y una cátedra de lo que está sucediendo en ese momento, y a veces eso podría pasar. Nosotros ser exactamente en la función del fariseo. Invitamos a pasar a Jesús, invitamos a Jesús a sentarse a la mesa, pero realmente Jesús no cobra el protagonismo que debería de cobrar en nuestras vidas. No hay un trato como tal de la presencia de Dios en nuestras vidas o en nuestra casa o en el lugar en donde estemos invitando a que Jesús entre. Aquí el fariseo va e invita a Jesús a entrar a su casa. Sin embargo, lo único que hace es solo lo sienta a la mesa. Y como si el fariseo le dijera a Jesús, siéntate a mi mesa y solo observa. Pero la mujer, cuando lo ve sentado, ella corre a su presencia, corre a él. Y entonces la mujer hace un acto de adoración al humillarse a Jesús y le da toda la potestad, le da todo el trono de su vida a Dios o a Jesús en ese momento, que es Dios, porque ella se humilla de tal forma al reconocer que Jesús es Dios y al reconocer a Jesús para el perdón, pero lo invita a Jesús a gobernar en su vida, al humillarse a sus pies. Ella está haciendo un acto de humillación de tal forma que le dice a Jesús, tú eres lo más importante para mí. A diferencia de que el hombre o el fariseo Simón invita a Jesús a entrar a su casa, solo lo sienta tal vez para observar, pero la mujer, más que invitarlo a su casa, ella corre a sus pies y le dice a Jesús, no con palabras, sino con su acción, le dice a Jesús, entrónate en mi vida y toma el control de mi vida y establece tu presencia en mi vida. Hay una gran diferencia en el invitar a Jesús a sentarse a nuestra mesa y a darle el trono completamente de nuestra vida a Dios con su presencia en nuestras vidas, invitarlo a tomar el trono completamente de nuestras vidas. Ninguno de nosotros, al conocer y al tener un impacto en nuestras vidas de lo que Dios, al tener un encuentro con Dios y lo que Dios tiene la capacidad de hacer, nosotros ya no podríamos caminar sin Él. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu y su Espíritu es prácticamente la tercera persona de la deidad, de nuestro Dios. El Espíritu Santo es esa tercera persona que habita en nosotros. Nosotros no podríamos atrevernos ya como discípulos a caminar sin su presencia. Moisés en el Antiguo Testamento le hace mención de eso y le dice, Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Veamos lo que dice Éxodo 33, por favor acompáñenme ahí en sus Biblias. En Éxodo 33, a partir del versículo 12, y dice la Biblia, cuando Moisés entra
porque el preámbulo es este: cuando Moisés entra al tabernáculo, y dice la Biblia que Dios hablaba cara a cara con Moisés, como aquel que le habla a un amigo, y entonces Moisés entra al tabernáculo, al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto que representa la presencia de Dios, y entonces habla directamente ante la presencia de Dios con Moisés. Dice el verso 12: y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saque este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. ¿Por qué? Porque Moisés sabía que, siendo hombre, por supuesto, él tenía capacidades de parte de Dios, pero él no tenía la capacidad para poder mover a un pueblo con tales características como el pueblo de Israel, que esas características no distan mucho de lo que somos nosotros. Y le dice, sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es exactamente una de las cosas que generan la presencia de Dios. Al saber que la presencia de Dios va conmigo, Él me va a dar descanso. Y no me refiero solamente a la parte del sueño, porque la Biblia dice eso también, que Él dará a sus siervos su descanso, que Él dará a sus hijos el descanso que necesitan para ir a dormir, para ir a descansar, que Él dará el sueño a sus siervos. Por acá se refiere a la confianza y la paz que Dios nos puede entregar al nosotros caminar con su presencia. Cuando nosotros nos encontramos como discípulos atravesando momentos difíciles, valdría la pena recordar y voltear los ojos a este versículo cuando dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando dice te daré descanso es como si Dios ante momentos difíciles, imagínense la situación que vivía Moisés, ante el caminar de Moisés y que el pueblo a veces no se sujetaba, Dios le recordaba, mi presencia va contigo, yo te doy descanso. Descansa en mí porque mi presencia va contigo. Yo te mostraré el camino por donde irás o por donde habrás de ir. Te mostraré la senda por donde habrás de caminar. Te mostraré cada paso que habrás de dar. Ante la batalla y ante una circunstancia difícil, te mostraré y estaré contigo y te mostraré cómo actuarás ante esa situación, porque yo te voy a dar descanso. Cuando ante una situación me empieza a poner yo nervioso, dice su palabra, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Yo creo que toda la clase podría resumirse en este versículo, porque veremos Juan 14:26, cuando la Biblia dice y Jesús les dice, les daré el consolador. Trae consuelo, trae descanso, trae paz y trae la visión hacia donde habremos de caminar en el propósito que Él tiene para nosotros. Ya hacia el final de esta carpeta es muy interesante echar mano de este tema y decir, Señor, ¿para qué de tu presencia? ¿Por qué es necesaria tu presencia? Porque ahorita lo vimos, Él nos da redención a través de su presencia, pero también nos va a dar descanso. Vean Juan 14:26, dice la Biblia, en Juan 14:26, el Evangelio de Juan, dice su palabra, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Te daré descanso y vendrá paz junto con su presencia. Enviará a su Espíritu Santo, el Consolador, y dice, Él os enseñará todas las cosas y las recordará todo lo que os he dicho. Por eso acá que nosotros estamos ante una situación difícil, el Espíritu Santo es el que recuerda esos versículos en nuestra mente. Cuando estamos ante un momento difícil y ocupamos algo de la palabra,
dice que Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero por supuesto, tendríamos que haberlo estudiado. Si no, ¿cómo nos va a recordar algo que nosotros pues nunca sabemos, nunca hemos leído, nunca hemos estudiado? Entonces, cuando yo almaceno en mi memoria estos versículos, por ejemplo, lo que hoy hemos estudiado, y en algún momento voy caminando y encuentro un momento de desesperación, el Espíritu Santo es el que me recuerda y me dice, recuerda que vimos Éxodo 33, donde dice, mi presencia contigo y te daré descanso, te daré descanso. Es el Espíritu Santo en el que nos recuerda. Y el que nos recuerda, la paz os dejo, mi paz os doy. Es el Espíritu Santo en el que nos lo va a recordar. Su presencia en nosotros, su presencia en nuestras vidas, estará recordando, recordando, recordando y trayendo a nuestra mente todos estos versículos. Otra de las cosas que dice su palabra que nos entrega. Viene en Hechos capítulo 1, dice la Biblia en Hechos capítulo 1, versos a partir del verso 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiré. Es como si le dijera ahí a los discípulos, pongan los ojos en esto. Ustedes pongan los ojos en esto. No les toca saber los sazones, no estén llegando, no estén preguntando, casi casi les dice, oye Señor, ¿cuándo se va a restaurar Israel? Pues es que a veces de repente como que nosotros llegamos a preguntarle a Dios, como Señor, ¿y cuándo será el rapto? Y como si Dios nos dijera, no nos toca saber, no les toca saber los sazones y los tiempos del Padre. No es necesario. Dice, pero recibiréis poder. Eso sí es relevante. Por supuesto es relevante cuando va a ser el rapto, pero no el estar como cuestionándonos, ¿y cuándo será? ¿Y cuándo será? Será en el tiempo que Dios lo ha determinado. De repente esas preguntas que nos quitan un poquito la paz, de esas preguntas que podríamos tener nosotros, de repente como que esas malas iniciativas que podríamos tener nosotros, Dios dice, quita los ojos de eso y pon los ojos en esto, porque dice, pero recibiréis poder, como si el maestro les estuviera queriendo quitar los ojos, porque vean la redacción, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Los ojos en esto que es importante. Pongan los ojos en esto que es relevante. La presencia es relevante incluso sobre esto que me están preguntando. Les responde con amabilidad y con amor, pero les dice, pero pongan los ojos en esto. Como si nosotros, no sé, alguien nos estuviera diciendo, oye, cómprame esto, cómprame esto. Un hijo nos estuviera diciendo, papá, cómprame un iPhone, cómprame un iPhone. Hijo, ahorita no tengo la capacidad de comprarte un iPhone, pero mira, te voy a dar esto. Es como el captar su atención, de dejar de poner los ojos en cómprame un iPhone, pero quiero que, o sea, como que Jesús les cambia la vista hacia una situación más relevante en ese momento. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese versículo, como me encanta. Porque dice, recibiréis poder. Ahorita vamos a ver un punto más adelante que tiene que ver con este. Cuando dice recibiréis poder. Pero algo donde yo, por eso ponía este cuadro, donde yo quiero que pongan sus ojos, es en la respuesta, ¿para qué de su presencia? ¿Por qué es importante su presencia? Porque la presencia trae la confirmación de su redención a nuestras vidas, trae el impacto de la redención a nuestras vidas y dice, mi presencia irá contigo, a partir de hoy caminarás junto a mí, mi presencia irá al mismo paso o tú irás al mismo paso del avanzar de mi presencia y por supuesto te daré descanso. ¿Para qué de su presencia? Para tener descanso. Y el descanso viene por medio de la fe.
Viene por medio del estar escuchando su palabra, estar escuchando sus promesas, su mensaje. Por eso de repente nosotros podemos estar tan flacos y tan débiles ante una situación difícil en nuestra vida, porque no hemos alimentado nuestra fe. ¿Cómo se alimenta la fe? Por el oír, porque eso dice su palabra. La fe, palabra de Dios. Quiero llenarme de fe, quiero tener más fe, más fe, más fe, más fe, estar fortalecido en mi fe y atravesar un momento difícil y estar, pero bien lleno, bien cimentado, bien firme, como bien duro en esa situación difícil, lleno, impregnado de fe. ¿Cómo lo voy a hacer? Alimentándome de su palabra. Por eso de repente cuando vienen los momentos difíciles en nuestras vidas como discípulos, por supuesto, nosotros tambaleamos mucho, es débil, la fe es débil. Es como le pega tantito así con el dedo, ¡pin! Y la fe se cae, se derrumba, porque volteamos los ojos a otros lados y decimos, no, Señor, ya no estás conmigo. Y yo creo que por algo tú ya no quieres que yo esté cerca. Y entonces hacemos un mar de lágrimas porque nuestra fe nunca fue fortalecida. Y es algo que nos compete a nosotros. Dice, te daré descanso, porque sabrás el camino el camino por donde habrás de ir. Por eso cuando la Biblia dice, caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, mas a mí no llegará. Porque caminamos así, con su presencia. Te daré descanso, incluso en el momento difícil, porque habrá momentos en los que Dios nos diga, ven, vas a pasar por un momento difícil, ven, vas a pasar por un valle, porque dice, aunque ande, no dice, y nunca andaré, eso no dice la Biblia, nunca andaré en valle de sombra, no, dice, aunque pase por fuego. Cuando dice la Biblia eso es porque en algún momento mi vida pasará. Y a veces como si Dios nos dijera, vas a pasar, mi presencia va a ir contigo, vas a pasar por el fuego, pero mi presencia va a ir contigo. Era la garantía que tenían los amigos de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos no se inclinan, cuando su fe es llevada al nivel del conocimiento de Dios y el conocimiento de su protección, cuando le dice Nabucodonosor a todos, se van a inclinar ante mi estatua. Ustedes van a estar inclinados en mi estatua, van a estar adorándome. Y ellos dicen, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque hay un Dios al que nosotros le rendimos nuestra adoración y el único al que nosotros humillamos. Nos van a meter al horno de fuego. Su presencia irá con nosotros y nos dará descanso. Su presencia va a ir conmigo y me va a dar descanso. ¿Para qué de su presencia? Porque es importante su presencia, porque es su presencia la que me va a marcar el camino, pero también la que me va a dar descanso. Y vendrá el consolador, el que me va a dar consuelo en el momento donde mis lágrimas estén brotando, el momento en el que mis lágrimas estén así por el dolor, por el sufrimiento, por la tristeza, sabiendo que su presencia está conmigo ahí y el consolador es el que me abraza, su presencia es la que me abraza, la que me da paz y me dice, yo estoy contigo. Sabía que pasarías por este momento difícil. La misma presencia de aquel que dice la Biblia que le levantó de los muertos. La misma presencia que estuvo con Jesús cuando Jesús tuvo que caminar hacia el Gólgota, hacia el momento en el que iba a ser crucificado. Pero el momento en el que la presencia se va, justo es cuando Jesús le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque su presencia ya no estaba y el dolor era profundo por la carga del pecado de todo el mundo en Jesús. Ante el pecado, la presencia se va. Ante el cargar el pecado, la presencia se va. Es como si Jesús nos mostrara un caminar de todo lo que iba cargando
de todo lo que se le iba sumando en el camino hacia el Gólgota, hacia el Calvario, de todo lo que iba cargando, al punto que llega un momento en el que el pecado era tanto que estaba cargando Jesús que la presencia ya no estaba, porque nada tiene que ver la luz con la oscuridad, porque la presencia se va cuando el pecado está en nuestras vidas. Llegó un punto que es tanto, tanto el pecado que la presencia se aparta. Por eso la Biblia en Romanos, si no mal recuerdo, dice, y fueron entregados a sus pecados, fueron entregados a sus lascivias, fueron entregados a sus concupiscencias. Pero Jesús en Hechos dice, recibiréis poder. No solo se refiere a poder cuando se trata, por supuesto, de hacer algo hacia otros. Porque es muy interesante que dice, recibiréis poder sobre vosotros cuando haya venido el Espíritu Santo y mereceréis testigos en todos lados. Porque dice, hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra me seréis testigos. ¿Por qué? Porque él está explicando en ese versículo que ante su presencia nosotros recibiríamos poder para un milagro, en un tercero, en otros, pero también para un milagro en nosotros mismos. Un milagro que nos lleve a tener una plenitud de vida en Cristo. Habrá momentos en los que nosotros veamos grandes milagros de sanidad. Habrá momentos en los que veamos nosotros grandes, grandes, grandes milagros de algo que Dios hizo en una situación radicalmente donde tal vez todo estaba perdido. Veremos sus milagros, sus señales y sus prodigios. Y le seremos testigos. Porque nosotros predicaremos y diremos, yo lo vi, yo lo presencié, yo estuve ahí, vi cuando el paralítico se levantó, vi cuando el ciego volvió a ver. Fíjense qué nivel de milagros. Vi cuando una persona sanó, cuando el tumor desapareció, cuando una persona del cáncer fue sanada, de enfermedades así terminales fue sanada. Yo soy testigo de eso. Pero también seré testigo, fiel testigo del cambio radical de la obra de Jesús en mí, de la vida que yo tenía antes, de la forma y las costumbres de vida que yo tenía antes. Y entonces ahora, ¿cómo mi vida ha cambiado radicalmente? Por medio de la presencia de Dios. ¿Para qué de su presencia? Para que mi vida sea transformada. Ya no soy el drogadicto, el borracho, ya no soy el peleonero, ya no soy el mujeriego, ya no soy o la hombreriega, ya no soy la persona que era antes. Su presencia es tan impregnante en mí que ya no tiene nada que ver la luz con las tinieblas en mi vida. Que de repente pueden venir pensamientos hacia mi vida y decir, tengo ganas de pecar, tengo ganas de hacer esto, pero ya no soy esa persona, ya no soy el peleonero, ya no soy el que no perdona, ya no soy la persona que juzga, ya no soy el que le grita a mi familia, ya no soy la persona áspera, ya no soy esa persona por la transformación del Espíritu Santo en mi vida. Cuando dice recibiréis poder, sí se refiere en todo su esplendor a poder ser testigos de Él viendo la majestuosidad de un milagro en un tercero o en nuestras propias vidas. En un milagro me refiero a un milagro de sanidad, un milagro de transformación completa en una situación extraordinaria de alguien, pero también en la transformación de la vida de una persona. Puede que nunca, nunca en nuestras vidas veamos a un cojo levantarse. Puede que el poder y el Espíritu Santo esté sumamente impregnado en nuestras vidas, pero nunca veamos a un ciego volver a ver. Pero sí a un hombre o a una mujer con una vida transformada. Eso es incomparable. Gloria a Dios si Él nos permite ver este tipo y estos niveles de milagros. Anhelamos ver esos milagros. Ver una persona levantarse. ¿Se imaginan ver una persona levantarse de la silla de ruedas
por el impacto del poder que Dios depositó en nuestras vidas medio de su Espíritu Santo, porque no es el hombre el que lo hace, sino es Dios a través de nosotros. El impacto de la presencia de Dios que levante a un hombre de estar tirado en el piso en una silla de ruedas, una persona que no ve absolutamente nada, en ese momento volver a ver, que el cáncer salga huyendo, todos esos milagros maravillosos, pero qué impactante sería también ver una vida de un hombre transformada o de una mujer, donde estaba completamente perdido y entonces esa persona su vida cambió radicalmente. Puede ser que nunca veamos esos milagros potenciales, pero puede ser que el milagro más grande que veamos en nuestras vidas sea el de nosotros y el de las personas que nos rodean, caminando una vida 100% distinta a como ellos lo hacían. Una de las cosas que demandará la gente en nosotros, en los que estamos llenos de su presencia, algo que demandará la gente en nosotros los hijos, será lo que el pueblo le dijo a Josué. Josué capítulo 1, verso 17. Cuando Josué estaba tomando el liderazgo ya del pueblo de Israel, venía ya la instrucción de Dios hacia Josué. Y el pueblo le dice algo muy interesante. Dice la Biblia, verso 16. Entonces respondieron a Josué, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cuando Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso, vino un impacto donde todas las generaciones de Israel veían a Dios en la vida de Moisés. A pesar de ser como eran, ellos sabían que Dios estaba con él. Ellos sabían que era el juez, porque Moisés era juez, también era profeta, pero Moisés, al ser juez, ellos iban y Moisés daba una consejería al pueblo. Sabían que Dios estaba con él. Vieron los milagros maravillosos que Dios le permitió hacer o ejecutar a Moisés, que Dios hizo por medio de la vida de Moisés. Ellos sabían perfectamente que Moisés estaba con él, que Dios estaba con Moisés. Por eso le demandan el mismo nivel. Cuando Josué entra en función, el pueblo le dice, vamos a hacer todo lo que tú nos digas. Vamos a andar en todo lo que tú nos indiques. Vamos a caminar contigo. Te vamos a obedecer como lo hicimos con Moisés. Caminaremos como pueblo hacia donde nos indiques. Solo asegúranos que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Eso es exactamente lo que nos van a demandar a nosotros. La presencia de Dios en nuestras vidas dará respaldo del llamado que tenemos. Dará un respaldo al llamado que tenemos. Por eso cuando Josué entra en función, lo primero que el pueblo le demanda, le dice, queremos ver, queremos que sea, porque la presencia de Dios en Moisés era tangible. Era algo tangible, era algo evidente. La presencia de Dios siempre va a ser evidente en la vida de nosotros. Siempre va a ser evidente. Y no me refiero solo a la parte que yo les decía de los milagros, que digan, no, pues yo creo que la presencia de Dios no está conmigo porque pues yo he impuesto manos, orado por alguien y la verdad pues es que esa persona era ciega y nunca volvió a ver. Creo que hasta quedó peor. No me refiero a eso. Eso es competencia de Dios y es soberanía 100% de Dios. Cuando el pueblo le dijo a Josué, vamos a obedecerte y vamos a caminar y avanzar por donde tú nos digas, solo garantízanos que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Se refería mucho al conocimiento del camino, hacia dónde iba a avanzar el pueblo. El pueblo ya había cometido muchos errores. El pueblo ya había vagado muchos años en el desierto, 40 años en el desierto vagando.
por su desobediencia. Y el pueblo le dice a Josué, márcanos el camino, solo necesitamos que garantices que Dios va a estar contigo como estuvo con Moisés. Porque nosotros palpamos la presencia de Dios en la vida de Moisés. Queremos palparla de la misma forma contigo porque queremos llegar a la tierra prometida. La presencia de Dios en nuestras vidas será evidente en las decisiones, será evidente en nuestras formas, en el caminar, en el cómo nuestra familia nos sigue, en el cómo nuestra familia camina con nosotros. Por eso es que los discípulos, cuando Jesús les dice el punto que veíamos hace un momento en Hechos, les dice, recibiréis poder y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, perdón, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y recibirán poder. Capítulos más adelante empezaban a seguir las multitudes. Pablo empezaba a ejecutar después muchos milagros, pero la gente los seguía a ellos. La gran comisión se trata de formar y hacer discípulos. Para que se cumpla la gran comisión en nosotros, la presencia de Dios tiene que ser evidente. La presencia de Dios era evidente en los discípulos que terminaron siendo apóstoles y terminaron siendo los iniciadores de la iglesia como hoy la conocemos, inicia con los apóstoles al ser enviados. Era evidente en ellos porque ellos iban caminando y la gente los iba siguiendo. Y entonces al día de hoy podemos ver la obra de Dios que inició por medio de Jesús, delegándola en los discípulos y ahora nosotros caminamos en función de eso. Para que el reino de Dios se siga extendiendo, la presencia de Dios tiene que ser evidente en nosotros. Es una función importante. Y tampoco tenemos que pujar para que la presencia de Dios esté con nosotros. Es una promesa. Es una promesa. Lo único que tenemos que hacer es decirle, Señor, límpianos, límpianos, límpianos en su totalidad y establece tu presencia en nuestras vidas. Establece tu presencia. Por supuesto, estos versículos o esta clase tendrá que tomar valor en nosotros, en cada uno de nosotros, en nuestro caminar. Los primeros que tienen que caminar con nosotros son nuestra familia. Los primeros que se tienen que acercar a pedir un consejo hacia nosotros son nuestra familia, porque ellos son los que viven más tiempo con nosotros, son los que van a palpar la presencia de Dios en nosotros y van a decir los hijos, tú tienes la presencia de Dios, dame un consejo. Dios está contigo. Dime qué dice Dios de esto, por favor, dime qué dice Dios. Bendíceme, 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 porque la presencia de Dios está contigo. La gente querrá caminar con nosotros, avanzar en el proyecto de Dios. Y algo importante, como se los decía, la presencia de Dios va a respaldar el llamado que tiene para cada uno de nosotros. Yo creo fielmente que aquí hay ministros con grandes, grandes ministerios de parte de Dios. ¿Por qué lo creo? Porque todo lo que Dios hace lo hace grande. Y aparte lo creo porque tampoco hay muchas personas que lo quieran hacer. Con esto voy terminando. Dice la Biblia, la mies es mucha y pocos son los obreros. Hoy podríamos contarnos y decir, somos 10 conectados, sumados a los que están en dobles conexiones, como mi hermana Carmen y mi hermano Raúl, los que podamos ser tal vez como entre 12, 13 ahorita conectados, como Misa y mi hermana Angie, tal vez como 13, 14, por ahí seremos conectados. Creo yo, cuando la Biblia dice, la mies es mucha y pocos son los obreros, que hoy tal vez no su totalidad del mundo, el total de las personas que hay en el mundo, están conectados ahorita para recibir palabra de Dios, o tal vez están orando, o tal vez están haciendo algo para Dios, o están haciendo cualquier otra cosa para Dios. Creo que no todas las personas, o tal vez en el día, llevémoslo al día, durante el día de hoy, que hagamos algo para Dios.
que hagamos algo en función. Por eso dice, la mies es mucha y pocos son los obreros, pocos son los que se preparan, pocos son los que quieren avanzar, pocos son los que quieren explotar. Por eso creo yo que lo que Dios hace, lo hace grande. Y creo fielmente que cada uno de los que están aquí, cada uno de los que estamos aquí tomando esta clase, porque también yo soy ministrado, yo soy impactado por la presencia de Dios y por su palabra, creo que todos tenemos un ministerio grande y potencial. El respaldo nos lo dará su presencia. Su presencia nos impulsará, nos llevará y nos dará descanso y no tendremos que pujar y lo vamos a disfrutar. Si el llamado de Dios para mi vida, y no porque sea algo sumamente glorioso, es llenar estadios y llevar el evangelio como profeta a las naciones, Dios lo hará grande. Pero si el ministerio que Dios ha encargado para mi vida será el de, no porque sea menor, porque yo lo hago y lo hago con toda mi pasión para Dios, pero lo pongo en esas dimensiones, es tomar una escoba y barrer la calle de la iglesia para que su pueblo llegue a un lugar de maravilla o estar siempre como Mardoqueo a las puertas del rey, abriendo y cerrando la puerta, abriendo y cerrando la puerta. Ese es, será un ministerio glorioso, glorioso, maravilloso, lo que Dios tenga preparado para mí. No porque una cosa sea mayor y otra menor, porque todo tiene un peso maravilloso delante de Dios, sino en un ejemplo, tanto para el que llena los estadios como para el que no llena un estadio, porque no es su llamado. Dice la Biblia que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Conocerán el corazón, las venas, los huesos, dependerá. Todos tienen una función importante. El cuerpo se tambalea cuando una vena no funciona bien. El cuerpo puede decaer si una vena no funciona bien. Si una vena se satura, de hecho pueden venir trombosis, esas cosas que de repente son letales y el cuerpo puede caerse por una vena que no esté haciendo la función correcta. Por eso creo que lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es glorioso, pero su presencia lo va a respaldar. Podemos ser Mardoqueos o podemos ser en nuestras vidas Pablos, que escriban cartas, o Mardoqueos estará a los pies de Dios, estará a las puertas del rey, abriendo y cerrando la puerta, pero nuestro ministerio será glorioso. La presencia de Dios respaldará el llamado que tiene para nosotros. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo está claro? ¿Todo bien? Misa, por favor, adelante, Misa, mi hermana Angie, por favor. Sí, buenas noches, hermano Julio. Bueno, ahora que estaba escuchando me vino a traer la memoria el señor. Bueno, yo llegué a estudiar la carrera de técnico en radiología, los que toman radiografías y mastografías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo pedí en ese tiempo al señor el don de sanidad, entre otras cosas, ¿no? Pero hablando específicamente de lo que comentó, de que si de repente cuenta uno con el respaldo, pero a veces Dios es soberano, bueno, no, siempre Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Entonces, ver ese respaldo, ¿verdad? Cuando pedí ese don de sanidad y por impartición me fue dado, yo recuerdo orar por los enfermos y pues venía el respaldo, ¿no? Viene el respaldo. Pero me llama la atención que llegó un momento que venía así, estaba yo recién obviamente moviéndome en esta área, cuando yo una vez le dije al Señor, Señor, ¿y si no se sana? O sea, si yo oro y no pasa nada, y el Señor me dice, a ver, ¿quién sana, tú o yo? Y me quedé así, pues tú, Señor. Entonces, bueno, tú nada más lo único que tienes que hacer es orar, el de la obra soy yo. Entonces me quedé, y es, uno cuenta con el respaldo, pero sabiendo que definitivamente Dios es soberano, pero es eso, o sea, Dios nos usa y es esa presencia de parte de Él, ¿no? Orar por los enfermos, que es una de las cosas que nos ha encomendado el Señor y ver, ¿no? Entonces, durante la carrera, pues lo vi mucho, mientras que estuve trabajando en esa área,
mi país, pues lo vi manifestarse una y otra vez, porque pues el área de salud, la gente llega con mucha necesidad, muchos miedos, muchas cosas, y pues era las oportunidades Creo, donde Dios se mueve, ¿no? Para poder hablar del Señor, aunque sea muy chiquito, orar por ellos y hacerles sus estudios, ¿no? Es interesante, ¿no? El mover de Dios. gracias, mi hermana Angie, gracias por compartir. Efectivamente, yo creo fielmente que Él tiene el poder y el potencial de cambiar una situación de una enfermedad física radicalmente, pero de esos milagros que a mí me sorprenden mucho y yo abrazo mucho, 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 es cuando las personas empiezan a caminar en obediencia. Cuando dice la Biblia que un pecador ha convertido su vida en un caminar correcto. Dice la Biblia que se han cubierto multitud de pecados. Eso para mí, ver ese tipo de milagros es algo maravilloso. El ver cómo una vida se venía conduciendo directito, o sea, derechito al infierno. No juzgo yo, no juzgo yo, pero por el caminar. Y entonces de repente sucede el milagro y Dios conduce a una vida en eternidad con Él. Muchas personas están por perderse. Nosotros estamos capacitándonos para que sus vidas sean transformadas. Nosotros somos el instrumento para que Dios lo haga. Gracias, gracias por este tiempo. Mi hermana Carmen y mi hermano Raúl, adelante, por favor. Algo que dice usted es muy importante, bueno, ahorita comentando del perdón, a veces nosotros nos cuesta mucho perdonar, pero Sí, como dice usted, Dios todo lo puede. En la vida de cada uno de nosotros, Dios todo lo puede, lo digo por experiencia. Dios ha estado en mi vida siempre. Me ha servido de mucho estar en el discipulado, en el instituto, porque Dios está en mi vida, está presente en mi vida y ha hecho mucho milagro en base en mi vida y con mi familia. Pero a veces, ¿qué hacemos? A veces criticamos de lo que hace la otra persona, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Porque Dios realmente nos redarguye, ve tu vida y el perdón es genuino. Tú vas a perdonar y vas a amar sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Porque Dios así es con nosotros. muy Él bien. dio su Hijo en la cruz por nosotros, ¿sí? Y nosotros a veces somos incrédulos, me pongo, por ejemplo, primero yo. Entonces, ahorita la palabra que usted dio, eso del perdón, pues de que nos dedicamos a criticar y hablar, no. Nosotros nos tenemos que dedicar a ser hijos en base a la palabra de Dios, si no es por obras. Pero a veces es fuerte la situación y pues eso es lo que quería yo compartirles, hermanos. Dios los bendiga. Bueno, Raúl, muchas gracias. Efectivamente, el valor tan grande que tiene para Dios el que nosotros seamos obedientes, por supuesto es evidente. Es evidente que la presencia de Dios es conmigo cuando tengo la capacidad hoy en día de perdonar, incluso de las cosas más terribles que me puedan hacer. Esa es la evidencia de la presencia de Dios en mi vida. Gracias, mi hermano Raúl. Gracias por participar a todos. Les mando un fuerte abrazo. Por favor, acompáñanos a orar y cerrar este tiempo dando gracias. Gracias. Gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Gracias porque es de impacto a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú siempre eres puntual, Dios. Porque tu palabra llega a nuestras vidas, porque no nos dejas, porque no nos abandonas y porque tú, Señor, siempre tendrás cuidado de tus hijos. Te pedimos, Dios, que tu presencia sea evidente en nuestras vidas. No queremos ser los mismos de siempre. Anhelamos que los que están cerca de nosotros puedan palpar, Señor, literalmente palpar y disfrutar de las mieles de tu presencia en cada uno de nosotros. Por favor, llénanos, satúranos, imprégnanos, Señor, de tu hermosa presencia. Te entregamos este tiempo, Dios, dándote a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén
y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que pasen una excelente semana. Les mando un fuerte. Dios los guarde. Gracias, muy buenas noches a todos. Gracias, Bendiciones, bendiciones. descansen. Luego Dios los bendiga.